Buenas noches. Vamos a compartir la palabra del día de hoy. La encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a dar una oración para comenzar. Señor, te doy gracias por esta bella palabra, Señor, que tú nos has traído en esta noche. Permites meditar en tu palabra para que ella, según, Señor, la potencia con la cual tú la has enviado aquí en la tierra, prospere en los corazones de todos aquellos que tú vas a traer para escuchar, Señor, tu palabra. Dejo todo en tus manos, Señor, que sea tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros compartiendo Segunda de Crónicas 7:14 vemos, ¿verdad? A través de la escritura, cómo dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En la Biblia aparece que Dios envió un diluvio, y en ese diluvio había un hombre el cual la Biblia describe como un varón justo. Vamos a leer Génesis para ver esto. Génesis capítulo Génesis 6:9. Dice así, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Nosotros nos damos cuenta que Noé era un varón justo, pero ¿por qué no era un varón justo? Porque Noé caminó con Dios. Jesucristo dijo una expresión, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Seguir a Jesucristo, caminar con Jesucristo es como el cuerpo siempre sigue a la cabeza, siempre el cuerpo va a seguir a la cabeza. Decía un siervo hace poco: levanten las manos aquellos que creen que la palabra de Dios es verdad, parafraseando lo que él decía. Entonces él, mientras que compartía eso, le dijo a alguien que estaba, ¿verdad?, escuchando la palabra, decía: Pablo, usted no trajo brazo. Pablo, usted no trajo brazo para levantar su mano. Entonces, uno no deja los brazos en la cama, uno no deja los brazos en su casa. Ciertamente donde va el cuerpo es porque la cabeza lo guía. ¿Sí? De hecho, hay un estudio que elaboraron científicamente, colocaron unos aparatos, ¿verdad? Y esos aparatos describían los impulsos eléctricos cuando la persona saltaba o hacía una fuerza física de una manera mucho más amplia. Eso bombeaba una corriente y activaba ciertas zonas del cerebro, dando por entendido que ese ejercicio era muy bueno. Entonces, ciertamente, ¿cómo proviene eso? De unos impulsos eléctricos que el cerebro manda para que el cuerpo salte. O sea, que el cuerpo siempre va a guiar a la orden del pensamiento. Entonces, de igual manera, ¿verdad? La Biblia enseña que Cristo es la cabeza. Entonces, el cuerpo está donde está la cabeza. Y la Biblia enseña que la cabeza de Jesucristo es perfecta, es santa, es justa, ¿sí? Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, si la cabeza está llena de luz, todo su cuerpo está lleno de luz. Por eso aquí está diciendo que no era un varón perfecto y caminó con Dios. Caminar con Dios significa que la luz de Dios también mora en el corazón. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que Noé preparaba un arca, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios designó que iba a raer a todos los hombres de la tierra producto a la maldad de los hombres. Producto de esa maldad, Dios iba a raer a todos los hombres. Entonces, ¿qué pasó? Noé preparó un arca, a la cual Dios ayudó a Noé para que esta arca se diese. Pasó mucho tiempo para que esta arca se estableciese, mas Dios estableció su juicio en la tierra y solamente se salvaron 8 personas. Lo interesante de esta historia, que es muy conocida, ¿verdad?, dentro de la Biblia y para muchas personas, es que cuando nosotros leemos Génesis capítulo 4, versículo 26, vamos a encontrar un secreto impactante. Pues nosotros sabemos que el arca se prepara mucho tiempo después, pero antes, en Génesis capítulo 4, versículo 26, dice la palabra de Dios: y a Set también le nació un hijo, y llamó el nombre de su hijo Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces aquí nos damos cuenta que los hombres conocían el nombre de Dios. Pero qué interesante, solamente la Biblia describe que se salvaron 8 personas. Aquí 8. Solo 8 personas se salvaron, pero Génesis capítulo 4, versículo 26 dice que todos los hombres invocaban el nombre de Dios.
pero solo se salvaron 8. Entonces, este es un misterio muy tremendo, ¿verdad? Que la Biblia nos quiere dejar a nosotros, que aun cuando uno pueda estar mencionando o la persona menciona el nombre de Dios, esto no significa que la persona realmente sea salva. De hecho, el mismo profeta Jeremías habló de un número de personas que tiene a Dios en su boca, lo alaba, lo honra, pero su corazón está lejos de Dios completamente. Entonces, nosotros leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, vamos a encontrar también que el profeta, ¿verdad? Perdón, aquí la Biblia nos quiere enseñar qué es invocar el nombre de Dios, qué es mencionar el nombre de Dios y qué pasa con aquellos que realmente mencionan el nombre de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, aquí empieza a dar indicaciones. ¿Qué es humillarse? Capaz para muchas personas humillarse puede ser colocarse de rodillas. Sí, hay religiones que enseñan que hay que humillarse delante de la piedra, de la madera, sí, del yeso. O humillarse puede ser colocarse en una condición, una postura en la cual yo deba conducirme. Pero humillarse bíblicamente es colocar nuestro corazón, ¿verdad? En una posición donde al escuchar la palabra de Dios nosotros podamos recibir esa palabra, ¿sí? Lo contrario a humilde, ¿sí? Es soberbio. Una persona que es humilde es porque tiene su corazón abajo, ha podido bajar su corazón para que Dios more en esa persona. Pero ya vamos a ver cómo esa persona, Dios puede morar en esa persona. Entonces dice Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, ¿cómo la persona va a humillarse? Reconociendo que sobre él hay algo mucho mayor. Entonces humillar es yo tengo que bajar mi cabeza, yo tengo que humillar mi corazón. Nosotros tenemos testimonios de eso bíblicamente. El apóstol Pedro, antes de ser el apóstol Pedro era un pescador. Y nuestro Señor Jesucristo viene justamente donde está el apóstol Pedro, o donde está Pedro para ese entonces, y le dice a Pedro que desocupe una de las barcas, porque Jesucristo iba a compartir la palabra. Y Pedro escuchó a nuestro Señor Jesucristo y vería, sí, dentro de su entendimiento, uy, este varón habla de Dios y verdaderamente hay poder en él, hay liderazgo en él, hay fuerza, como decía, ¿no? Que Jesucristo cuando hablaba con autoridad, no como los fariseos, ni los escribas, ni los religiosos de ese tiempo. Entonces, claro, el apóstol Pedro, escuchando eso, nuestro Señor Jesucristo le dice, boga mar adentro. Pero Pedro, ¿verdad? Escuchando a nuestro Señor Jesucristo, él prueba la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque seguramente él lo escuchó hablando mientras que nuestro Señor Jesucristo predicaba. Pero nosotros sabemos por el relato que Pedro venía de pescar toda la noche, ya estaban lavando las redes, pero Pedro probó la palabra de Jesucristo. Este hombre está hablando de Dios. Sus palabras tienen una fuerza distinta a las que yo he escuchado. Voy a probar. Aun cuando Jesucristo no sabe de pesca, yo voy a probar su palabra. La Biblia nos testifica qué pasó cuando Pedro probó su palabra. De hecho, esto es el bienestar, esta es la bendición, esta es la promesa, esto es lo rico, ¿sí? De aquel que puede probar la palabra de Dios. Exactamente lo que vivió Pedro al recibir esa pesca milagrosa es recibir las promesas de Dios, que son innumerables promesas. Tanto es así que tuvieron que traer la otra barca porque dice que ya se hundía la barca. Entonces Pedro, ¿verdad? Enseña la escritura que Pedro al traer ya la barca, traer las barcas, el apóstol Pedro se humilló, dice la escritura, que se humilló. Vamos a leerlo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 5:8. Lucas capítulo 5:8. Lucas 5:8. Lucas 5:8 dice, viendo Simón esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ciertamente lo que estamos hablando. Entonces, el verso 8 dice, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús. Esto es lo que la Biblia quiere enseñarnos. No es la posición de nuestro cuerpo. Pedro está ejemplificando lo que en su corazón está pasando, pero ciertamente el humillar es que ese corazón caiga a tierra, que nos podamos caer a tierra. ¿Para qué? Aquí sigue diciendo Segunda de Crónicas 7:14. Pedro nos está enseñando cómo humillar el corazón, pero la Biblia sigue diciendo, sobre el cual mi nombre es invocado, sobre el cual mi nombre es invocado. Génesis nos está diciendo que hay muchas personas que invocan el nombre de Dios, pero no entraron en el arca. ¿Quién es el arca hoy en día bíblicamente? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes. Jesús es el arca hoy en día. Entonces, ¿cómo una persona puede realmente invocar el nombre de Dios? ¿Qué tiene que tener una persona para poder invocar el nombre de Dios?
humillar su corazón, porque aquel que ha oído la palabra de Dios, así como Pedro, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esa persona puede confesar el nombre de Jesús. Aquí dice, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Biblia enseña en Juan capítulo 9, versículo 31, vamos a buscarlo, Juan 9:31, que Dios no escucha a los pecadores. Y este verso bíblico para muchos es muy pesado. Para muchos este es muy pesado. ¿Por qué? Porque las personas piensan que sí, Dios los escucha. Sí, porque van a la iglesia o ciertamente hacen ciertas cosas para presentarse delante de los hombres como hijos de Dios. Pero la Biblia dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Noé hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Oír su palabra y creer a su palabra. ¿Qué era lo que iba a pasar? Noé, voy a raer a toda la humanidad de la tierra. Se necesita hacer un arca. Creyó a la palabra de Dios, creyó a lo que iba a hacer Dios. Y al que cree la palabra de Dios, Dios lo establece como justo. Por eso la Biblia enseña en el libro de Romanos capítulo 4, verso 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al pecador, su fe le es contada por justicia. La fe viene por oír. El que oye a nuestro Señor Jesucristo, entonces la obra de Dios se establece en su corazón. ¿Cuál obra? La obra que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Y lo vamos a testificar aquí en 2 de Crónicas 7:14, que es lo que estamos hablando. Dios no puede oír a los pecadores. No puede oír a los pecadores. Entonces, ¿cómo una persona puede convertirse de sus malos caminos? Bíblicamente, hacer el mal para Dios es alejarse de Dios, alejarse de su palabra. Bíblicamente. Hacer el bien bíblicamente, entonces acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a leer estos dos versos en Jeremías capítulo 2:13, porque ciertamente hay personas que van a ver esta transmisión y es necesario, ¿verdad?, volver a compartir ciertos pasajes para los que van a oír. Segunda Jeremías capítulo 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios no mira como miran los hombres. Entonces nosotros tenemos que, para entender a Dios, para conocer a Dios, para poder nuevamente acercarnos a Dios, tenemos que ver cómo ve Dios. Y la única manera de nosotros poder ver cómo ve Dios es que nosotros podamos recibir la luz del entendimiento que solamente viene por el conocimiento del Evangelio. Nos damos cuenta cómo la Escritura testifica que aún la persona teniendo el nombre de Dios en la boca no entra en el arca. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona para poder entrar en el arca que hoy en día es nuestro Señor Jesucristo? Esa persona tiene que humillar su corazón. Esa persona tiene que despojarse de sus pensamientos. Esa persona tiene que humillar su corazón. Pedro está dando ejemplo a los hombres y a las mujeres que por Jesucristo, él aún cuando sabía de pesca, él aún cuando sabía de su oficio, y no solo eso, sino aún mucho, Pedro venía toda la noche de trabajar y ya estaban limpiando las redes. Yo no sé, ¿verdad? Si ustedes después de trabajar, si alguien les dice algo que tengan que volver a hacer, es un poco pesado, ya después que ustedes han ordenado ciertas cosas, volver a desarmar, volver a hacer para ejecutar. Ciertamente para nuestro cuerpo es un poco pesado, pero Pedro, escuchando a Jesucristo, él decide negar su pensamiento. Negar su pensamiento. ¿Y qué sucede? Sucede lo que todo hombre y toda mujer experimenta al negarse a sí mismo, recibe todas las promesas de Dios. Entonces, este verso que nosotros estamos leyendo, ¿verdad?, es muy sonado, ¿verdad?, en estos lugares, ¿verdad?, donde iglesias donde las personas se congregan, pero que realmente tienen pecado en su corazón. ¿Por qué? Porque no han reconocido verdaderamente el nombre de Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos capítulo 4, versículos, vamos a leer el 11 y el 12. El 11 y el 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el único nombre que se ha dado a la tierra
a la tierra, a los hombres, es el nombre de Jesucristo. Entonces, aquí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Cómo acontece para que surja el perdón del pecado? ¿Qué tiene que hacer una persona? Tiene que oír el evangelio. Le es necesario oír el evangelio, porque de lo contrario no puede convertirse, no puede pasar de las tinieblas a la luz. De lo contrario, Dios no va a poder perdonar sus pecados. Pero Jesucristo, vamos a leer en Mateo capítulo 1, versículo 21, Jesús vino a traernos exactamente, vino a salvar a su pueblo. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces hay mucho pueblo de Dios que al conocer el nombre de Jesús puede entender lo que el nombre de Jesús significa para su corazón y de esta manera recibir el misterio del evangelio que solamente a través de la escritura puede revelarse. Y esto se revela única y exclusivamente por la fe, por oír la palabra de Dios. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Invocar el nombre de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que el nombre de Jesús, el cual es el nombre de Jesús en el cual los hombres pueden hallar la salvación. Entonces aquí dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué tiene que escuchar una persona para poder recibir el perdón? Aquí en mi país, aquí en mi país pasa algo bien interesante. Aquí en mi país, las personas, yo vivo en Venezuela, yo solía ver, ¿verdad? Muchas congregaciones, ¿verdad? Sin ánimos porque no estamos en contra, ¿verdad? De las personas, porque se nos ha mandado a compartir el perdón del pecado, a que todos los hombres sean salvos, dice nuestro Señor, y vengan al conocimiento de la verdad. Pero en mi país se suele usar este verso para orar por Venezuela. Ah, Venezuela, ¿verdad? Venezuela será libre. Y oran por Venezuela. Y esto está muy bien, porque esa buena intención está muy bien. Pero la Escritura dice que Dios no oye a los pecadores. Y Dios está hablando de nuestra tierra. Dios no está hablando de Venezuela. Ciertamente Venezuela es un grupo de personas. Colombia es un grupo de personas. Pero Dios viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, santo, perfecto y justo. Hebreos, vamos a leer Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 nos enseña la Biblia. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vamos a volver a leer. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí la Biblia está diciendo que Jesucristo vino a llevar, ¿sí? Se llevó los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nos damos cuenta, ¿verdad? Bíblicamente, que la única manera de ser salvo es creyendo como Noé creyó. Ah, la tierra va a ser raída. Entonces Jesucristo dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Quién es el que tiene pecado? El que no ha creído a la obra de Dios, porque Jesucristo vino a llevar los pecados de muchos. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que todo el que invoca el nombre de Jesús, ¿verdad? El que busca el rostro y se convierte de sus malos caminos, dijimos que era el mal camino, entonces yo oiré desde los cielos. Yo oiré. Dios va a oír solamente a quién? A los justos. Vamos a leerlo. Vamos a leerlos en Salmos capítulo 34. En Salmo 34, la Biblia nos va a enseñar, verso 15, la Biblia enseña, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios solamente oye a los justos. Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores, enseña la Biblia. No oye a los pecadores. Dios solamente oye a los justos. Noé, varón justo. Y toda la tierra, todos los hombres invocaban el nombre de Dios, pero ya va, solamente entraron 8 personas en esa arca. ¿Por qué? Porque creyeron a la obra que Dios iba a hacer a través del arca de Noé. Dios ayudó a Noé, porque las obras son de Dios, como dice Efesios capítulo 2:10. Vamos a leer Efesios 2:10. Efesios 2:10, la Biblia enseña, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Esa obra de preparar un arca, ¿será que a Noé se le ocurrió? Fue a Noé que se le ocurrió, vamos a preparar esta arca y a salvar todos los animales. No, en ningún momento, esa obra fue de Dios. Entonces Noé estuvo dentro de esa obra, Noé estuvo predicando el evangelio. ¿Y qué decía la gente? Noé, no ha llovido. ¿Qué estás diciendo, Noé? Tú estás, mira, a ver, Noé, tú estás loco, Noé. Así dicen, ¿verdad? Aquí también en los en vivos. ¿Qué estás predicando? ¿Verdad? Eso es una locura. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no hay pecado? Es que usted, entonces ya usted, ¿y dónde están las alas de usted? O sea, entonces está aquí un ángel predicando en TikTok. Así han dicho, así han dicho. Pero la escritura dice que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, para los justos, es poder de Dios para salvación, porque esto es el evangelio, poder de Dios. Hoy en día muchos hombres quieren generar poder a través de la inteligencia artificial y muestran sus inventos, muestran todas estas cosas que el hombre está creando, pero ha olvidado el poder de Dios, cómo se crea una flor, cómo se abre una flor, cómo crece un niño dentro de un vientre. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Sí? Esto solamente lo hace el poder de Dios. Como humanamente, ¿verdad? Nosotros, sí, siendo niños nos vemos los sanos, pero ya cuando vamos envejeciendo, esta carne empieza a desgastarse. Todo esto lo dice la Biblia, todo esto lo enseña la Biblia. Todo ya está escrito por la palabra de Dios, todo, todas las cosas. Entonces, la única manera, ¿verdad?, que una persona tiene para convertirse es recibiendo el perdón del pecado. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 26. Vamos a verlo por esta porción de la escritura, Hechos 26, 18. La Biblia enseña, ¿verdad?, que el hombre estaba ciego, quedó ciego completamente, pero el hombre abriendo sus ojos puede recibir la fe. Hechos 26, 18 dice, para que abran sus ojos. Si la Biblia está diciendo para que abran sus ojos es porque el hombre tenía los ojos cerrados, pero el hombre vuelve a abrir sus ojos oyendo el evangelio y creyendo en él. Entonces sellado con el Espíritu de Dios. Vamos a seguir leyendo. Hechos 26, 18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan. Entonces aquí ya tenemos lo que la Biblia está diciendo en segunda de Crónicas 7:14. Aquí la Biblia nos va a decir que es convertirse, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, abriendo los ojos, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Por qué dice de las tinieblas y de la potestad de Satanás? Porque el hombre quedó a merced de otro señor cuando el pecado entró en el mundo por Adán. El pecado entró en el mundo, enseña la escritura, por un hombre, y por ese pecado pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos, o sea que todos en Adán pecan. O sea que usted y yo éramos pecadores, no por mentir, no por guardar la ley, sino éramos por pecadores por Adán. Eso enseña la Biblia en Romanos 5:12 y lo enseña en Romanos 5:18 y 19. 19 específicamente dice que así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y leímos en Salmos capítulo 34, versículo 15, que los ojos de Jehová están atentos a los justos y sus oídos al clamor de ellos. Entonces, ¿cómo un hombre pasa de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás a la luz y de Dios? Aquí la Biblia nos lo va a enseñar. Para que reciban por la fe. O sea que es por la fe. Dice la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos en ese momento no estaban viendo que estaba lloviendo, pero Noé preparaba el arca. Noé preparaba el arca porque Noé le había creído a Dios. Y se sabe que hubo diluvio. Bíblicamente la Biblia enseña hubo diluvio. No solo esto, incluso se han descubierto arqueológicamente muchísimas cosas, muchas cosas que ya el libro de Génesis nos ha declarado. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que por la fe, por oír la palabra de Dios, a través de Jesucristo, dice, para que reciban por la fe que es en mí, nuestro Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. De esta manera, entonces, Dios sí puede oír. Es la única manera que la tierra que quedó en cardos y espinos, vamos a leer Génesis capítulo 3, versos 17 y 18, pueda recibir el perdón de pecados. El perdón de el pecado
no es algo natural. El pecado no es natural, el pecado es espiritual. Pero ¿por qué nosotros vemos, verdad, que Dios no recibió la ofrenda de Caín? ¿Por qué no recibió la ofrenda de Caín? Vamos a descubrirlo en Génesis capítulo 3, 17 y 18. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces esta tierra quedó bajo maldición, produciendo solamente cardos y espinos. Por eso vemos que Caín, la ofrenda de Caín, aun cuando era muy bonita, Dios no le agradó. Entonces por eso nosotros vemos, ¿verdad?, aquí en Segunda de Crónicas, que Dios quiere que el hombre se convierta. Vamos a volver a leer el pasaje. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Jesús vino a sanar a los que estaban enfermos. Él no vino por los sanos, él vino por los enfermos. Y la enfermedad más grande que tiene el hombre, usted puede estar en cualquier religión, filosofía, en donde usted quiera que usted quiera hacer, pero si usted tiene la enfermedad que es el pecado, la Biblia testifica que usted va a un castigo eterno, porque para eso vino Jesucristo, para quitar el pecado, para llevarse el pecado de muchos. La Biblia enseña en Juan capítulo 16, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el pecado es no creer. Aquel que crea la justicia de Dios, que Jesús vino a este mundo y se llevó el pecado, se lo llevó. Vamos a hacer este ejemplo, me gusta hacerlo, ¿verdad? Para los que están ahí nuevos. Vamos a poner el ejemplo que este es Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. Y esto que está aquí es el pecado. Nosotros teníamos el pecado, pero la Biblia dice, el pasaje que nosotros leímos, vamos a leer nuevamente usando el pasaje que nosotros leímos en Hebreos. Hay muchos pasajes que testifican que Jesús quitó el pecado del mundo. Vamos a leer el que hoy nosotros estamos hoy compartiendo, Hebreos 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, ahí hay un punto y coma. Entonces, aquí estaban mis pecados, pero Jesucristo vino y se llevó los pecados de muchos, los pecados de mi hermano Miguel Ángel, los pecados de Jackson, los pecados de Ale, los pecados de Onésimo, así sucesivamente, los pecados de muchos se los llevó. Entonces fueron cargados sobre Jesucristo. Y la Biblia enseña que Él cargó los pecados del mundo. Por eso entonces puede perdonar los pecados de nosotros. Pero ¿cómo lo va a perdonar? Creyendo a la obra de Dios. Para el cielo no se va si usted llora o le pide perdón a Dios. Bíblicamente eso no es verdad. Bíblicamente recibir el perdón del pecado es recibir la justicia de Dios a través de creer la obra de Dios. Él se llevó los pecados. Jesucristo se los llevó. ¿Sí? Y dice que aparecerás por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él se lo llevó. Ya fue, Jesucristo pagó doble. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 40 para finalizar. Isaías capítulo 40, versículo número 2. Dice la escritura, habla al corazón de Jerusalén. Decidle a voces, que su tiempo es ya cumplido, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hay una expresión en inglés que se dice, that's it finished. Está completado, está terminado, ya está hecho. Made en inglés, está completado, ya está hecho, fue pagado el precio. Porque la ley divina dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús pagó, y la Biblia está diciendo que pagó doble. ¿Por qué pagó doble? Jesús en la cruz del Calvario, Jesús en la cruz, ¿verdad? Él consumó la obra a la cual ya estaba escrita, testificada por los profetas, por la ley, los profetas y los salmos, que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer el justo por los injustos. Entonces Jesucristo murió por nuestros pecados. Todo el que cree en eso, ya Jesús pagó la obra y dice la escritura que perdonó mis pecados. El que crea eso, entonces puede tener comunión con Dios. Entonces Dios sí le puede escuchar. Dios sí le puede oír. ¿Por qué? Porque ya la pared, sí, había una pared que dividía Dios
la pared del pecado y todos los hombres. Esta pared fue quitada por Jesucristo. Dice que la escritura que se abrió el velo. ¿Para qué? Para que los hombres puedan volver a tener relación, comunión con Dios. Esto hizo Jesucristo. Entonces, por eso la Biblia nos está diciendo que Dios no oye a los pecadores, que la única manera de que Dios lo oiga, vamos a leer, para culminar con ese verso, Juan 9:31. Vamos a leer Juan 9:31 y sabemos, así dice el apóstol Juan, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Wow, mira cómo Juan, el apóstol Juan se expresa, sabemos. El apóstol Pedro dijo, de lo que sabemos, eso hablamos y testificamos. Y la Biblia es verdad. La Biblia dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y la gente dice, ¿cómo así? Claro que sí, a mi Dios me oye. Usted tiene pecado en su corazón. Claro, ¿quién va a decir que no es pecador? Todos somos pecadores. No, Dios no enseña así. La Biblia no enseña así, porque para eso vino Jesucristo, para llevarse los pecados. Si se los llevó, si Jesús se los llevó, ¿quién soy yo para decir que no se los llevó? Él se los llevó. Se lo llevó, él se lo llevó ya. El pecado no es algo físico, el pecado es espiritual y solamente se puede quitar, se puede lavar con la sangre de Jesús. El pecado solamente se limpia con la sangre. Entonces aquí dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Quién puede ser temeroso? A aquel que sabe, hay un Dios, Dios existe, Dios es real. Entonces su Biblia testifica de él. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad de Dios, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Búscalo, vamos a buscarlo en la Biblia. Vamos a buscarlo. Juan 6:40. Si tienes tu Biblia, búscalo. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Noé, varón justo. Noé caminó con Dios, dice la escritura. Todos los que siguen a Jesucristo son porque le oyen. Vamos a leer Juan capítulo 10, verso 27 para ir terminando. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Yo las conozco, dice Jesucristo. Por eso le va a decir a muchos, yo no te conozco. Tú eres un pecador. Yo nunca te oí. Yo sí oí a Miguel Ángel. Miguel Ángel oró y yo conozco la voz de Miguel Ángel. Yo sé que Miguel Ángel es un justo, porque yo solamente oigo a los justos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que camina con Jesucristo, el que camina con Dios, es porque está en luz. El cuerpo está donde está la cabeza. Si la cabeza es santa, la cabeza es perfecta, la cabeza es justa, el cuerpo también es así. Esto es muy profundo y esto es muy precioso también, porque cuando lo entendemos de manera espiritual, nosotros también podemos tomar ese conocimiento para todas las cosas, en hábitos, en cosas físicas, que nosotros podamos aportar a este cuerpo donde nosotros ahora lo tenemos para compartir la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra, el Evangelio. Entonces, hoy nosotros hemos hablado de 2 de Crónicas 7:14. La única manera en que Dios pueda oírte es que recibas el perdón del pecado. De lo contrario, Dios no puede oír a los pecadores y para que tus oraciones sean escuchadas, debes recibir el perdón del pecado. Y para esto vino Jesucristo, para llevarse los pecados de todos. Y si tú puedes creer esa verdad bíblica, esta verdad eterna, la Biblia te llama justo. La palabra de Dios dice que tú eres justo. De esta manera me gustaría compartir, hermano. Si hay algo. Claro, hermano, y yo había buscado un versículo, bueno, encontré un versículo que es primera de Tesalonicenses 4:13, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La fe es una certeza, una seguridad. Mediante la palabra de Dios nosotros tenemos la fe, una seguridad, pero si la persona no tiene esa fe, una fe correcta, no una fe falsa, entonces, ¿cómo la persona puede tener la certeza? Yo voy a ir al cielo. Yo estoy seguro que Dios me va a llevar. Yo estoy seguro que Dios me va a buscar para estar en el reino de los cielos. Bueno, es necesario que sepa si tiene la fe verdadera o no. Y dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios a Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos en la palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Entonces Dios busca a sus hijos. Cuando Dios venga, cuando nuestro Señor Jesucristo venga,
vendrá por los justos, porque los justos que tienen la promesa en el corazón, Dios limpió mi pecado, Dios me lavó, Dios me justificó, aunque mi pensamiento diga lo contrario, pero Dios ya me perdonó y ya soy justo, ya soy santo, aunque mi pensamiento diga todo lo contrario. Entonces, de esa manera, los que no tienen esperanza duermen. Por eso la Biblia dice cuando la hija de Jairo dice, no, es que ya no está muerta, ya duerme. ¿Pero por qué duerme? Porque ella necesita recibir la palabra. Y los padres necesitan recibir la palabra. Ellos como creían, no, ¿usted cómo va a decir que mi hija duerme? Si ella está muerta, ella tiene todos los signos vitales para saber que está muerta. Pero no, ella estaba durmiendo. Hoy en día muchas personas duermen, no físicamente, sino espiritualmente. Como cuando alguien está dormido, nosotros hablamos con la persona estando ahí al lado, o estando así, estando al lado. Estamos hablando con otra persona, pero la persona no se despierta porque está durmiendo. Toca despertarlo, zarandearlo. ¿Sí me hago entender? La palabra de Dios, ¿qué hace? Nos zarandea, nos despierta, como para volver en sí. Ay, sí, perdón, perdón, ya. Me estaba desconcentrando, ya entendí, ya. ¿Qué me estaba diciendo? Eso, a eso me refiero. Y nuestro motivo no es convencer a nadie. El que debe convencer esto que hemos compartido el día de hoy es el Espíritu Santo. Nosotros no. Es obra de Dios. Si tú estás escuchando esto, es obra del Espíritu Santo que estás acá. Y si no has entendido, vas a entender más adelante. Bueno, hermano, ore. Amén, hermano. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. La palabra de Dios, Señor, tu palabra dice, Noé, varón justo. Noé caminó con Dios. Así enseña tu palabra, Señor, que Noé caminó contigo, Señor. Nosotros vemos en la palabra tuya, Señor, el testimonio verdadero y fiel. Señor, tú no cambias, Señor. Padre, tu palabra es la verdad. Hoy nosotros hemos hablado, Señor, cómo el hombre puede recibir verdaderamente el perdón del pecado, pero aun cuando la persona ore y haga ciertas cosas, no puede ser escuchado porque si todavía sigue teniendo el pecado en su corazón, tú no lo oyes. Así dice tu palabra, Señor. Pero tú oyes solamente a los justos, Señor. Te pedimos que seas tú quien revele esta verdad, Señor, eterna en los corazones de las personas y ellos puedan pasar de las tinieblas a la luz por la fe, Señor. Sabemos que el sufrimiento, Padre, que la persona tiene es producto a seguir su pensamiento, Señor. Pero aquella persona que despoja su pensamiento y logra escuchar esta palabra perfecta, esta palabra digna, el cual testifica que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que todo aquel que crea la obra de Jesucristo es justo, esta persona tiene la vida eterna. Señor, gracias, porque así como solo 8 se salvaron porque creyeron, así hoy en día muchas personas también, por creer a tu obra, también se salvarán mucho. Pero tu Biblia testifica que van a haber hombres que conocen porque tienen el nombre del que vive, pero están muertos. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de ellos. Que tu evangelio también corra, Señor, como río de agua viva a las personas que todavía necesitan conocer esta verdad y salir, Señor, de las tinieblas para vivir en tu justicia y en la paz. Señor, dejamos esta transmisión en tus manos y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Amén, amén, amén. Y espero que las personas puedan recibir esta palabra. Y como vuelvo a repetir, la persona que haya escuchado esto hasta el final y las veces que lo haya escuchado, va a recibir, va a escuchar, va a recibir la salvación. Lo que nosotros predicamos, Dios no nos deja avergonzados, porque sabemos a quién hemos creído, no a un pastor, no a un sacerdote, no a un tal. Hemos creído a Dios, a la palabra. Y no, aunque nos digan que estemos equivocados, no importa. Verifique que la Biblia dice así y verá que su palabra, la palabra de Dios dice así, y Dios no nos dejará avergonzados. Muchísimas gracias. Nos veremos el día de mañana. Muy agradecido y hasta acá vamos a dejar. Chao.